Vea hoy en Dios TV. Los tipos y símbolos en la palabra de Dios nos llevan a conocer revelaciones contenidas en ellos. El mayor de todos los tipos de Jesucristo lo encontramos en el tabernáculo. El tabernáculo mostró y nos muestra toda la obra de redención de nuestro Salvador y Señor. Y así, la divina mente nos guía a hallar en su palabra su grandeza, su omnisciencia, su sabiduría, su poder. El lugar que demos a su palabra en nuestra vida diaria es el lugar que damos a Él mismo. En la palabra está la vida de Dios. Cristo es la palabra viva que descendió del cielo. La palabra de Dios es eterna, siempre viva, siempre actual, siempre activa. Quédese con nosotros y conozca la revelación de los tipos y símbolos en la palabra de Dios. Saludos, señoras y señores. Qué bueno poder estar de nuevo con ustedes y encontrarnos a través de la pantalla chica y de las redes sociales. Esto es Dios TV. Y vamos a continuar compartiendo con ustedes la serie que estamos viendo sobre los tipos y lo que son los símbolos en la Biblia. Y es que la palabra de Dios viene a ser como una mina que contiene vetas, que contiene los tesoros para usted y para mí, para nuestras necesidades y para el crecimiento diario. Eso es la palabra de Dios en realidad. Y por eso es importantísimo que conozcamos entonces lo que Dios ha querido decirnos a través de los símbolos, de los tipos, de los sacrificios que Él constituyó en el Antiguo Testamento. Pero mucho de la palabra de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento en realidad queda para nosotros sin sentido. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos un conocimiento, no tenemos un entendimiento, no tenemos una interpretación clara sobre lo que son los tipos, los símbolos y los sacrificios que el Señor estableció en el Antiguo Testamento y sobre todo en el tabernáculo de Moisés. Y yo quiero repetir esto, porque mucho de la palabra para nosotros queda sin sentido, por falta de un conocimiento, de un estudio, de una búsqueda de la palabra de Dios. Y eso lógicamente nos limita, porque no vamos a entender entonces los diseños de Dios que revelaban y revelan a Cristo y su obra redentora en la cruz del Calvario por toda la humanidad. Tenemos que entender también que el Antiguo Testamento, o más bien el Nuevo Testamento, está contenido en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento. Esas son las verdades de Dios que tenemos que escudriñarlas para entonces tener ese crecimiento. Y es tan importante que podamos comprender y tener una revelación sobre los símbolos, tipos y sacrificios del Antiguo Testamento. Los tipos y sacrificios y el orden de ellos, tenemos que entender que no eran meras observaciones externas o observancias externas, no era un ritual vacío. Tenemos que entender también que los tipos y sacrificios o símbolos señalaban al sacerdocio mediador de Cristo Jesús. Comunicaban también una realidad futura de Cristo. Y los tipos y sacrificios o símbolos eran la idea de la sustitución y expiación de Cristo. Recordemos que Cristo fue nuestro sustituto en la cruz. Todos mostraban a Cristo, todos los símbolos, todo lo que son los
los tipos mostraban a Cristo. Y aquí me encuentro bien acompañado de mi esposita y de mi hijo. Gloria a Dios. Bendiciones a todos ustedes, hermanos amados, y vamos a estar compartiendo una verdad de uno de los tipos más potentes de toda la palabra de Dios. Que aún los no creyentes tienen que referirse a eso. Ajá. Tanto científicos como cineastas, como historiadores, tienen que hacer referencia al arca del pacto, aunque hay una situación muy interesante. Se nos habla de 3 arcas. Tres arcas en Génesis. Arcas en Génesis. ¿Cuáles son esas arcas, Fabián? Ok, el arca de Noé, que contuvo a una familia y a una serie de especies animales para preservación de un diluvio. Claro. También está otra arca muchísimo más pequeña, que es también para preservación, pero solamente de un tripulante, Eso es. un bebito de unos 2 años en medio de un río lleno de cocodrilos. Bebé Moisés. Esa es otra arca, Ajá, que a pesar de que se le llame cesta, exacto. era también un símbolo de la protección y la preservación de la vida y la liberación futura Exacto. en la figura de un bebé llamado Moisés, que al final, de una forma muy coincidente, llega a palacio y la hija de Faraón se enamora de él. Y así es como es preservado y devuelto de nuevo a la casa de su mamá y de su papá para que le sea sembrado un ADN que después se iba a activar cuando fuera grande. Ahora, hay algo muy, muy importante y muy... ¿Ibas a decir algo? Sí, esas 2 arcas en el hebreo vienen de la palabra Tebash o Tebash, que significa lo que vos decías, cesta, arca, Refugio. Por eso es que es importante conocer el hebreo, porque nos trae para nosotros en español arca, es arca, la de Noé, el cesto de Moisés, es un arca. El arca como esta, que es una réplica pequeñita del arca del pacto, es arca. Es correcto. Pero vos decís algo muy cierto, mi amor, que en hebreo para el arca de Noé y el arca de Moisés no esta, sino la cesta, como decía Fabián. Sí, la cesta o la caja Hay una palabra que o el pesebre era Teba, pero cuando ya nos referimos a la tercera arca, ya la palabra en el hebreo cambia. Viene de la palabra Aarón, que significa arca del pacto, arca del testimonio, arca del Señor. Ajá. Es de esta arca que vamos a estar compartiendo como tipo. Ya en programas anteriores vimos diferentes tipos. La estrella de David, la cruz, varios tipos. Pero esta es la que contiene toda la revelación sobre el Señor Jesucristo. Pero tengo una pregunta. Las 2 primeras arcas eran de preservación. Ajá. ¿Esta arca era de preservación? Esta arca no, esta arca es tipo y símbolo del arca, por eso la palabra es diferente, del arca del pacto de Dios con los hombres. Entonces las 2 primeras eran de preservar personas y animales. Esta entonces se diferencia por el vocablo hebreo. Exacto. Pero no era para preservación. No, esta ya era de testimonio. de testimonio, por De eso pacto. se llamaba el arca de Dios, el arca del O pacto. el arca del testimonio, El arca del del testimonio. pacto, el arca del Señor. Hay algo antes de esto en el arca en la cesta en que iba un tripulante, como decías, Moisés, siendo un bebé, para ser librado del faraón. Según lo dice la palabra de Dios en Éxodo, la hija del faraón lo recoge y ve el niño tan hermoso y ella se dio cuenta que era hebreo. Yo he oído mucho que dicen que por la manta que iba envuelto, ¿no? ¿Sabemos por qué? Supo, Bitia se llamaba la hija del faraón, y eso está en la Biblia, se llamaba Bitia. ¿Cómo supo ella que el niño era hebreo? ¿Sería porque lloraba en hebreo?
o sería por la manta que lo envolvía. Que es una tradición. Se habla de una manta porque es de tradición. Y es lo que yo he oído. Y es lo que yo he visto en una película por ahí. Bueno, sí. Entonces, No, aquí hay algo tremendísimo, tremendísimo. Ella se dio cuenta primero que era un niño, tuvo que desenvolverlo. Claro. Porque estaba circuncidado. Por eso supo que era un niño hebreo. era un niño ya pactado. Porque era un niño, la circuncisión era para que cualquier bebé entrara al pacto abrámico. Y eso solamente era para los hebreos. Entonces ella se dio cuenta, bueno, este no es un niño Normal, egipcio, no común. es un niño, qué sé yo, de a dónde. Es un niño hebreo. No es un está niño circuncidado. pactado. Es lo mismo, bueno, dentro de esta enseñanza que va a estar, pero poderosa. Pero también hay algo muy interesante que tiene que ver con las artes, con las bellas artes. La estatua de David, del David, que está en Florencia, es una estatua que hizo Miguel Ángel hace en el... Ahí tuvimos nosotros el Hace no sé privilegio de estar. cuántos años esa atrás. estatua tiene un error. Exacto. Y casi nadie lo sabe. Espero que no bueno, me esté escuchando ningún sí. artista plástico, ¿verdad? Bueno, pero ahí es donde está el Devoto detalle. de Miguel Ángel. Es una estatua Bueno, el que... error lo capta uno cuando uno conoce un poco sobre la palabra de Dios. La gente normal, yo creo que pienso que no captan. No, pero es una... No, pero se pasa por alto. Pero pasa es por una alto. Es una obra, cuestión que se pasa por alto. Es una obra, así como hay obras de la literatura universal, ¿verdad? Como el Quijote, como la Odisea, como la Ilíada, como todas estas obras de la literatura universal, así hay esculturas maravillosas, como la de la Piedad, que está en el Vaticano. ¿Verdad? Esta del David es famosísima, no tiene precio. Sin embargo, ese David está desnudo. Sí. Pero hay una situación. La estatua no muestra la circuncisión de David. Es correcto. Eso es. Ese es el Entonces error. no es el David. del que se habla. El David de que fue se puede decir, El porque rey. los hebreos circuncidan a sus bebés. ¿Verdad? Pero volvamos a... Todo esto era así un entremés para seguir con esta... Entonces, las dos arcas anteriores, o sea, el arca de Noé, el arca del bebé Moisés, vienen La cesta. cesta. ok, Se le llama arca. La cesta, la caja, la vasija, viene de la palabra telá, con H, en hebreo. Pero decíamos que en la tercera arca viene la palabra Aarón, que ya está hablando de el arca del testimonio, el arca del pacto, el arca del Señor, porque era tipo del trono de Dios en la tierra, Exactamente. porque era tipo de la presencia de Dios en Cristo dentro del pueblo. Y porque mostraba también la gloria de Dios a través de Cristo. Ok, hay aquí una situación que muchas personas donde ven este tipo de tipos, valga la redundancia, dicen, ay no, ya eso pasó, ya eso no hay ni que hablarlo, ya es el Nuevo Testamento lo único y A mí me hace pare de gracia contar. porque siempre se hace una división entre el Antiguo Testamento como dos textos totalmente divorciados. Pero no puede existir uno Sin el otro. sin que el otro anteceda y el otro no se ratifica sin que el Exacto. nuevo venga a dar testimonio y el cumplimiento de eso. Así es. Entonces no se puede dividir. ¿Está usted escuchando, amado televidente, el Antiguo Testamento? Bueno, que no sé si así lo hemos aprendido y así lo hemos hablado. El Nuevo Testamento está contenido en el Antiguo Testamento. El nuevo contenido en el Antiguo Testamento. Y el antiguo viene a ser revelado Correcto. en el nuevo. Se lo voy a O sea, parafrasear. están entrelazados, enraizados, porque toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Es que es la sobrenaturalidad de Dios. No, pero vamos a hacerlo más Entregada al parafraseado. Más parafraseado. Lo que el arca significaba para Israel en el Antiguo Testamento es lo que Jesús, Cristo, significa hoy para la iglesia. Es correcto. Exactamente. Ahí está. A veces oímos esto y se nos hace como
Una ensalada. Como una ensalada, exacto. ¿Por qué razón? Porque esta es una de las enseñanzas más ausentes a veces dentro de nuestro medio. Y hasta resistidas. Exacto. Lamentablemente hay que decir eso. Por falta de conocimiento muchas Exacto. veces, por falta de entendimiento, por falta de la interpretación. De interpretación. clara. Pero lo que acabas de decir, mi amor, para oídos judíos, como estaba Juan el Bautista, Juan el Inmersor, donde se vuelve y dice, he aquí el Cordero de Dios. Los judíos o la gente de esa época escuchó Y eso, entendieron a qué se refería. inmediatamente entendieron. A causa del ritual que Exacto. siempre Para se ha ellos- desarrollado. Para ellos Entendieron. era comprensivo lo que se estaba diciendo. Exacto. Este es el Cordero de Dios. Israel estaba acostumbrado a sacrificar, a que fueran cubiertos sus pecados por el degollamiento y la sangre de animales. Ahora, estaba acostumbrado. no vayamos muy lejos porque usted como padre de familia, usted como Big Brother, usted como cabeza de un hogar siempre va a tener que seguir repitiendo lo que en el Antiguo Testamento se hacía, pero de una forma espiritual. Exacto. Hay que traer sacrificio al Eterno en función de establecer a Jesucristo cubriendo su familia. Es lo que hoy tenemos que seguir haciendo, Exacto. ya no con animales, pero sí con sacrificio espiritual. Claro. Entonces, no hay ningún tipo de divorcio. divorcio porque tenemos que seguirlo haciendo como se hacía en el tabernáculo de Moisés. Es importante. Es que esta enseñanza tenemos que entender para poder entender la obra de redención. Ahora, es importantísimo lo siguiente, damas y caballeros, este aparato que está aquí es solamente una representación. Esto tiene un tamaño aquí y sin embargo era de otro, de acuerdo a lo que la Biblia nos habla. Así que, por favor, y creo que es importante poderlo señalar. Es simplemente, hemos preparado este programa con un modelo. Exacto. No tiene las dimensiones habladas, ni el peso tampoco, pero Ojalá tuviera el peso. queríamos, de eso hablaremos en otro momento, porque después pueden mandar este programa al canal de Ciencia Ficción. En todo caso, queríamos hacer esa salvedad, ¿verdad? Exacto. Pero qué impresionante con respecto al arca ¿De qué estaba hecha? del pacto. Estaba hecha de madera de acacia, cubierta de oro. Pero antes de ver los componentes, porque esto es una cuestión que trae, nada más antes de que veamos un acróstico ahí, imagínense que esta era, bueno, esta no, pero era algo parecido, la tapa. Y Dios le dijo a Moisés que hicieran el arca, que era de madera de acacia, que tiene su significado, y se cubriera de oro por Puro. fuera. De oro puro. La madera fuera cubierta de oro puro. Tuviera estos dos querubines, los dos querubines sobre el arca. De aquí salía la voz profética que Moisés escuchaba. De aquí esta arca estaba en el lugar santísimo. Bueno, al decir esta, Ese era el estoy refiriéndome al propiciatorio. tipo del arca. Ese era el propiciatorio, donde estaba el trono de Dios y los querubines. Exacto. Y Fabián, si me tienes Claro. un segundito la tapa, para que usted vea el otro programa, habían 3 cajas. Era oro por fuera, con una caja de oro adentro y otra, amor. aquí vamos a- Voy. Eso, vean ustedes, aquí en familia estamos. Y otra de madera. Otra caja de madera. El orden correcto. El Ajá. orden correcto. Una caja de oro, El Padre, una caja de madera el Hijo, y una caja de oro. Otra caja de oro más pequeña. Tipo del Espíritu o Santo. sea, ponerla aquí más o La menos caja así. exterior, entonces, simboliza al Padre. La caja Esta, interior de el madera de Hijo. acacia. ¿Por qué de madera? Porque representaba la humanidad, el cuerpo del Señor Jesucristo, cuando tomó cuerpo, cuando se hizo hombre, su naturaleza humana. Y la de él Y no la incluía no, totalmente. la interna que iba dentro de esta otra que
nos habla del Espíritu Si Santo. podemos ver las tres cajas juntas, la de abajo, Era de oro puro, ajá, toda cubierta, la de madera de acacia y la más pequeña era también de oro puro. Oro puro por Exactamente. dentro, oro puro por fuera. oro puro por fuera, Padre, Hijo Hijo y Espíritu Santo. y Espíritu Santo. ¿Por qué hijo de madera? Porque Jesús tomó la naturaleza humana. Y de esto nos habla la madera de acacia, que simbolizaba su cuerpo, su carne. La madera de acacia era incorruptible. Es correcto, era una madera muy dura, que se daba en los desiertos, muy dura. Exacto. Se le llamaba incorruptible. Y Jesús fue incorruptible en su carácter, en sus emociones, en su vida en el desierto de corrupción que lo rodeó. Incorruptible significa que no puede, es imposible que sobre la madera de acacia pueda entrar comején. Es correcto. Exacto, o cualquier otro tipo de... Es imposible que la madera de acacia se queme fácilmente. Naturalmente, la madera de acacia es una de las más resistentes que existen en el mundo. Y soporta la prueba del clima, del tiempo e incluso de insectos como el comején. Exactamente. Entonces, vean ustedes qué interesante cómo aquí en familia estudiamos y compartimos lo que pareciera que es del Antiguo Testamento, que ya para qué, de qué sirve, que aquí, que allá, es tipo del trino Dios, del triuno Dios. Padre, la de afuera, la caja de oro, el Hijo con su naturaleza humana, la caja de madera, y repetimos la otra, mi amor, si la pones sin incluirla totalmente. Tenemos que entender que la orden a Moisés tenía que ser hecha de madera de acacia cubierta de oro puro oro. por fuera, pero cuando venía la parte de adentro, entonces quedaba la naturaleza de Cristo. Exacto, Entonces tenía que hacerse esta otra exacto. para cubrirla por dentro también de oro puro. Exacto. La naturaleza de Cristo humana está cubierta por fuera por la divinidad, Correcto. ¿verdad? Y por dentro por la divinidad del Espíritu Santo, que es una persona. Yo quiero dejar a todo el mundo picado. Ajá. Voy a poner esto de aquí. Y les prometo que no se trata de que yo haya visto muchas películas de Indiana Jones. Tengo una teoría. Si este era el trono de Dios sobre el cual salía la voz, de donde salía la instrucción, de donde salía la voz, estaba la llama azul. Tengo una teoría y lo voy a dejar ahí. Y me quedo callado, no vuelvo a decir nada más. Creo que la caja de forma sobrenatural estaba viva. Y que estos ángeles Así es. no eran estatuas. No. Tengo la impresión Bueno, que aquí había un movimiento, Fuerte. en su momento bravo. el Señor le dijo, en una revelación que tuvo Pedro, le dijo, no te lo reveló carne ni sangre. Porque por mueble no puede ser tan fuerte para matar. Tenía que haber alguna actividad. Y estos señores que están aquí, así, Sí. me da la impresión que estaban en un movimiento. Claro. Es que era Y el trono que de entraba Dios. ahí, vean cómo estoy haciendo la mano. Y el que entraba ahí Claro. tenía que verdaderamente ponerse con Dios, porque la actividad era brava. Exacto. Yo creo que la caja estaba toda viva. Bueno, vamos a dejarlo ahí, y definitivamente, hermanos, tenemos que abrir nuestro corazón y nuestra mente, nuestro espíritu, porque esto es tan edificante. Representaba el trino Dios. El arca, lo que fue para Israel, es hoy para nosotros el Señor Jesucristo, y era tipo del Señor Jesucristo. Vamos a dejar esto aquí en el Todos los símbolos, todos los tipos siempre apuntaban a la persona de Cristo. Todo siempre apuntó a la persona de Cristo. Qué interesante, ¿verdad? Lo que significa que no solamente Por la eso. caja. No se pierda. En este mismo canal, a esta misma hora, el siguiente capítulo. Así que porque faltan barras, qué es lo que había dentro, etc. amén. Entonces será hasta la próxima y recuerda,
Dios te Dios te ve. Bendiciones.